Tiempo después aparece este señor, que es quizás uno de los más reconocidos dentro de la filosofía, llamado Platón. Platón va a ser discípulo de Sócrates y su punto clave va a ser la filosofía de las ideas y de las formas, postulando la existencia de realidades trascendentales. Platón va a plantear, de hecho, Platón, el mundo de las ideas y el mundo sensible. ¿Ok? Va a plantear lo siguiente. Para Platón existían dos mundos: el mundo del bien, de la belleza y de la verdad, y, perdón, y el mundo de que se basaba en la idea y el mundo que se basaba en la sensación. Si yo miro, por ejemplo, algo en el mundo real, el mundo sensible, ¿cierto? Es quizás lo que yo puedo sentir, que yo puedo comprobar, lo que yo puedo saber que es real. Para Platón, el mundo ininteligible sería, o el mundo de las ideas, sería el mundo donde yo abarco esa condición de la idea. Es decir, todo el mundo podría pensar en algo en este momento, pero seguramente dentro del mundo de sus ideas no pensaría la misma cosa en sí. Pensaría seguramente la cosa de forma diferente. Si yo digo, por ejemplo, pensemos en un perro, pues algunos pensarán en un perro blanco, otros pensarán en un perro negro, otros pensarán en un perro café, y así de forma sucesiva. ¿Ok? Con esto, Platón va a decir lo siguiente. Platón va a decir que el ser humano es dos partes, es alma y es cuerpo. ¿Alma y cuerpo en qué? En que se va a basar la razón y la voluntad del ser enfocada hacia el alma, que es llevar esa pasión, esos deseos hacia el cuerpo. Y el cuerpo posteriormente va a tener dos facultades, el de las pasiones y el de los apetitos naturales. El de los apetitos naturales es la cuestión más natural del ser. El de las pasiones es lo que impulsa el ser. ¿Ok? Pero la razón y la voluntad son principios de facultades del alma, es decir, de la sensibilidad. Aquí podríamos ver, por ejemplo, otra situación, perdón, otra situación donde se explica y donde podemos abarcar muy bien lo que nos quería decir Platón. ¿Ok? Esto incluso va a crear algo llamado la teoría del conocimiento. Todos estos enlaces se los voy a dejar abajo en el directo porque no son míos, pero son información que está en internet y que ustedes pueden consultar, leer y analizar para comprender. Ok, voy a abrir la imagen acá no porque no quiera estar en la página, sino para que ustedes la puedan ver mejor. Bien, cuando Platón nos habla del mundo de las ideas, nos habla del mundo inteligible y del mundo sensible. El mundo de las ideas capta parte racional del alma. ¿Ok? La idea y la forma se basa en el modelo de la cosa en sí. Es decir, nosotros vemos, ¿cierto? La idea que se plantea dentro de lo que estamos diciendo. Un caballo, un perro, una casa, X. Idea en general. ¿Ok? La idea en general es única, es eterna y es inmutable. ¿Por qué? Y de hecho, esto tiene que ver con Parménides, si ustedes se dan cuenta, porque para Parménides, prácticamente si volvemos acá, buscamos Parménides. ¿Qué decía Parménides? Parménides decía lo siguiente. Parménides decía que la realidad de alguna manera no cambiaba. ¿Ok? Que la realidad era la misma. El que decía que podía cambiar y que de alguna manera se basaba en el cambio y la constancia era Heráclito. Esto es sumamente importante reconocerlo porque nos va a permitir conocer dos modelos del pensamiento. El pensamiento de Parménides y el pensamiento de Heráclito. Por aquí uno podría pensar que se está resolviendo la pregunta que se planteó entonces de qué es más importante o qué es más relevante. Bueno, de hecho ni siquiera la filosofía se plantea eso. La filosofía lo que hace es preguntarse, es cuestionarse, nada más. Nunca se refuta, pero sí lleva a que las ideas se concuerden de acuerdo a su pensamiento. ¿Ok? Bueno, entonces estamos diciendo, Parmenides dice, bueno, la realidad es única, la realidad es eterna, es inmutable. Entonces Platón dice, bueno, si es así, entonces es una independencia, perdón, o dependencia en el sentido en que queda dentro del ser, es del ser. ¿Ok? La idea en cuestión. Si yo hablo de martillo, lo más probable es que nos imaginemos la forma de martillo. Si yo hablo de caballo, nos imaginamos el caballo. Si yo hablo del perro, igual. Independientemente de la variabilidad. Solamente estamos pensando la idea. ¿Ok? Esta idea, que es universal, crea la idea del bien. ¿La idea del bien en qué sentido, de hecho? La idea del bien en el sentido de la ética, en el sentido de la estética, en el sentido de la matemática y en el sentido de las cosas naturales. Cuando hablamos de las cosas naturales, para Platón, esa idea universal es el caballo, ¿ok? El caballo, la idea del caballo.
Si hablamos de la idea matemática, pues estaríamos hablando de la unidad. ¿De cuántas cantidades estamos hablando? De uno. Pero podríamos decir las casas, los caballos, ¿cierto? Los perros, los martillos, y nos imaginaríamos las cantidades y su clasificación. ¿Ok? Esto se basa en el sentido matemático lógico que luego planteó este señor llamado Pitágoras, perdón. Lo que pasa es que son muchos nombres. Pitágoras. Pitágoras va a decir, es una idea de matemática, es una unidad, ok. La estética, su belleza, su forma, ok. Pero más que su forma, es cómo está constituido, cómo está hecho, de qué manera y cómo, ok. Y la idea ética, la virtud, es bueno, es malo. ¿Se acuerdan que por ahí alguien lo estaba preguntando? Bueno, de aquí se toma esa idea de la virtud. ¿Y quién lo estaba preguntando? Pues el mismísimo Sócrates, que es el tutor o que va a ser el profesor que va a guiar a Platón. ¿Ok? Mundo inteligible o de las ideas. Luego tenemos el mundo sensible, el mundo de las múltiples, de los múltiples, de la capacidad más allá de la idea en sí. El mundo que conocemos por el amor, ¿cierto? Y podemos aprender y conocer. La diferencia está en el mundo de la idea y en el mundo sensible, en que la idea es solamente una. En el mundo sensible pueden ser 5, pueden ser 4, pueden ser 2, pueden ser una, pueden ser muchas. ¿Ok? El mundo sensible copia e imita la participación de la idea para crear muchas ideas y muchas cantidades. Aquí el caballo no es solamente una unidad, es la idea que nosotros vemos y percibimos de eso. ¿Ok? Es como si yo dijera los libros o el libro. Si yo dijera el libro, estaría hablando de una unidad, estaría hablando de su composición, de su forma, ¿cierto? Y de la idea en sí. Pero si yo digo los libros, pues me podría imaginar una biblioteca, me podría imaginar esto, por ejemplo, que es atrás. Con esto es algo, se crea la multiplicidad. ¿Ok? Se crea la multiplicidad, se crea muchas cosas a partir de acá. La corruptibilidad, porque pues al ser múltiples, pues podemos darnos cuenta que puede ir cambiando. Y la mutabilidad, es decir, su variación, su distribución, o sea, su multiplicidad, su cantidad, muchas. Y por eso cuando hablamos acá en el mundo de las cosas y de la sensibilidad, si hablamos del caballo, estaríamos hablando de muchos. ¿Ok? Podría decir mi caballo, mi perro, ¿ok? Y está bien. Pero no es solamente una idea, son muchas ideas en cuestión. Por eso se habla de múltiples, se habla de corpóreo y se habla de particular. Quienes no conocen las ideas están en la caverna, pero los reyes filósofos pueden salir de ella y llegar a conocer las ideas. Heráclito, múltiple, cambio, ¿no? Nos habla de lo múltiple, nos habla del cambio, nos habla de la transformación, de la corruptibilidad, de la sensibilidad y de todo aquello que no solamente se basa en una unidad, sino en múltiples. Y por eso Heráclito va más relacionado a la idea del mundo sensible que el mundo propio de la idea. ¿Ok? Mientras que aquí hablamos, por ejemplo, de las matemáticas del alma y del espíritu y del ser, que derivamos nosotros también, perdón que revise un momentico el celular, de pensar, por ejemplo, en cómo eso nos lleva a nosotros a crear la ciencia y una mera opinión. Clasificación que da Platón de esto que dice que los hombres normalmente tienen opiniones, no hacen filosofía, solamente opinan de las ideas, no hablan de la idea en cuestión. El que habla de la idea en cuestión hace ciencia. Eso dice Platón. Pero Platón va a tener muchos libros por los cuales uno podría comenzar a leer y diría yo que uno de los más importantes, quizás el que todo el mundo recomienda, siempre va a ser el banquete, porque es aquí donde Platón va a poder hablar y de hecho habla de sus ideas. El banquete de Platón se va a basar en un diálogo con muchos filósofos, con muchos seres y muchos personajes. Y de hecho debemos de decir lo siguiente, de algunos filósofos sí hay libros, de otros no, ¿ok? De otros hay recopilación de ideas, de propagación de ideas que otros filósofos tomaron para escribir, pero, por ejemplo, se sabe que Sócrates nunca escribió. Sócrates no tiene un libro como tal, o sea, si yo busco el libro de Sócrates no me va a aparecer nada. ¿Por qué? Porque Sócrates no escribió. Lo que escribía o lo que se hablaba de Sócrates fue debido a su discípulo Platón. ¿Ok? Platón es el que habla, Sócrates no, porque Sócrates solamente se basaba en el diálogo. Platón, muy por el contrario, supo, digamos, no aprovecharse, porque de alguna manera la filosofía es un diálogo constante,
pero sí crear una conversación escrita donde la gente, pues, en su posterioridad pudiera comprender esas ideas. Ok, tenemos el banquete, estamos hablando de esta cuestión. Pero a lo que voy para construir toda la idea en cuestión es que para Platón, los seres se van a basar en una caverna. Es decir, para Platón todos estamos en una caverna, porque todo lo que nosotros vemos son ilusiones, son imágenes de la realidad. La realidad está acá afuera. El hombre que sale y que se revela contra sí mismo para encontrar la luz es el hombre que va a poder llegar a conocer la realidad. El hombre que va a poder salir y darse cuenta de lo que sucede afuera. Mientras que el hombre que se queda dentro de su caverna siempre se va a conformar con las ideas, siempre se va a conformar con la mera opinión. Mientras que el hombre de acá podría hacer ciencia y construir su razón, el hombre de aquí se va a basar en el conformismo, ¿cierto? Y de hecho eso sería una crítica. La crítica del mundo de las ideas de Platón a día de hoy sería en que nosotros nos basamos en ideas y en imágenes falsas o en estereotipos sociales solamente como para tratar de definir qué es lo que somos, pero realmente nunca salimos. Una idea básica sería las redes sociales, por ejemplo. ¿Cierto? Donde la gente se basa solamente en meras ideas y opiniones, pero nunca va hacia afuera y busca la verdad. De ahí la importancia y la influencia de la filosofía. ¿Ok?